Una bienvenida a todos ustedes que están acá. Muy bienvenidos a la casa del Señor. Es muy bendito estar en la presencia del Señor y aprender de la palabra. Mire, lo que nos ha movido con Elizabeth está haciendo lo mismo en Serrano. Hacer esto es que para estos tiempos que estamos viviendo, hermano, el fundamento de la palabra del Señor es lo único que nos puede sostener, que nosotros conozcamos lo que realmente somos en el Señor. Si no conocemos eso, no será fácil sostenerse. Entonces, por eso que hemos sido movidos a poder comenzar este tipo de secciones de estudio bíblico, ¿no es cierto?, para poder de esta manera volcar toda la instrucción que tenemos nosotros hacia ustedes. Como sé que esto no es fácil ni para anotar ni para nada de eso, por eso que lo vamos a grabar mejor. Entonces, de esa forma también queda para que usted después lo pueda ver y rever todas las veces que se pueda, porque es la única forma que yo he descubierto que uno retiene cosas. Es oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Y escribiendo también. Cuando uno escribe también retiene muchas cosas. El escribir hace que uno pueda retener cosas. Ya. Mire, vamos a hablar de algo general. Lo que vamos a ver en esta hora es algo muy básico en el sentido de que va a ser una panorámica de la palabra del Señor. Muy panorámica. No vamos a profundizar en cada tema, sino que vamos a dar un chispa. Y después vamos a ir entrando tema a tema para que podamos nosotros, hermanos, ya en la medida que ya vemos todo, vamos a tener idea de lo que vamos a tratar. Porque hay una cosa que debemos entender de la palabra del Señor, que la Biblia no es un libro para que yo predique temas. ¿Podemos hacerle un libro temático? Sí lo podemos hacer, pero no es la Biblia para eso. La Biblia es un libro, hermanos, donde Dios ha revelado su propósito eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es lo más grande que tiene la palabra de Dios. Revela su propósito eterno que Él puso en su corazón y que está relacionado con lo siguiente, el tema fundamental de la Biblia, el tema más importante de la Biblia es la relación de Dios y su Hijo. Ese es el tema más fundamental, cómo Dios en la eternidad por siempre se ha relacionado con el Hijo. Y de ahí se deriva todo lo que es la salvación, todo eso. Pero eso es lo que se muestra. Cuando Cristo hizo la oración, dijo esto: para que sean como nosotros, que somos uno. Y eso reténganlo porque es muy importante. O sea, nosotros no logramos nunca, ni en una familia, ser uno. Imagínense que somos hermanos, que somos todo lo que quieran. Entonces, algo especial tiene que pasar para que alguien pueda ser uno por la eternidad. Y nunca haber tenido, ¿no es cierto?, una diferencia. Y eso es lo que nos está mostrando, nos va a mostrar la palabra del Señor. Lo otro es que Dios siempre ha tomado la iniciativa en lo que es la revelación de Él. Siempre. Esto no es el hombre buscando a Dios. El hombre, cuando ha buscado a Dios, siempre se ha encontrado con lo que no es Dios. Esto es Dios buscando al hombre. O sea, a ver, si Dios, hermanos, no hubiese decidido revelarse a nosotros, nosotros seríamos como los atenienses que tenían la imagen o tenían un santuario donde adoraban a un Dios no conocido. Esa sería nuestra realidad. Nunca, jamás podríamos conocer a Dios. Seríamos como Pilato preguntando qué es la verdad. Y nunca tendríamos una respuesta, porque solo Dios puede responder ese tipo de cosas. Los filósofos, que fueron hombres
que buscaron todo ese tipo de cosas, nunca se encontraron. O sea, como dijo Pablo, Pablo lo dice muy bien, dice, a tientas encontraron cosas. Encontraron cosas, sí, a tientas. Pero nosotros tenemos la revelación que Dios ha dado, que eso no es a tientas, eso es algo completamente real, hermano. Mire, Dios tomó la iniciativa en la creación. Dios creó el mundo, eso para nosotros, estas cosas son básicas, hermano, para que nuestra fe y para que se nos abra el entendimiento para entender todo lo que sucede en la tierra, todo lo que pasa. Dios es el Dios de la creación, no es que esto fue allá, fue acá, que el tiempo, que la evolución, nada de eso. Dios creó el mundo. Dios se reveló a nosotros, Él determinó revelarse a nosotros. Y por último, hermanos, también toma la iniciativa Dios en la salvación, en salvar al hombre. Amén. Ahora vamos a leer un texto que está en San Juan, en el capítulo 10, verso 10. No es tanto para hablar del texto, sino es para entrar ya de lleno a lo que vamos a ir viendo. San Juan 10, 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Amén. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, esta palabra de Cristo, que Cristo dijo, y por eso quiero usar, mire, yo en todas partes, ahora que veo esto, en todas partes veo lo mismo, ¿eh? Podría predicar de cualquier lado y abordar el tema, porque a Cristo ahora lo veo en todas partes. Como he empezado a estudiar, a ver, ahora Cristo me aparece por todos lados. Pero esto que Él dice aquí, lo veo tan relevante y tan importante, que por eso quise iniciar la charla, el tema en esta hora, con lo que el Señor dijo. Mire, dice que el ladrón no viene para otra cosa sino hurtar, matar. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el primer cogotero de la historia? El primer de las encerronas. ¿Quién es el primero? ¿Sabe quién es? Satanás, el diablo. A eso se refiere el Señor. Él es el que vino a robarle al hombre, a asaltar al hombre, a mentirle al hombre, a despojar al hombre de todo lo que Dios le había dado, y lo despojó de todo, ¿eh? Eso no es que a media, de todo, y a dejarlo en una forma tremendamente miserable se encuentra el hombre, en una miseria. Fíjese que esto es tan confuso, el estado que está el mundo hoy día, que eso hizo reaccionar a los filósofos del 1800 y tanto, ¿no es cierto?, que empezaron a analizar. La mayoría eran creyentes, o hijos de creyentes, o hijos de pastor, algunos, todos eran creyentes de la iglesia reformada, ¿no es cierto?, porque de Alemania fue donde hubo el gran mover de la filosofía. Schopenhauer llegó a decir que un filósofo, de una tendencia, no es pesimista, sino que él ve el mundo con los ojos naturales, pues con los ojos naturales es lo que se ve. Él llegó a decir esto: este mundo, dijo, parece más creación del diablo que creación de un Dios de amor. Fíjense lo que llegó a usar, y yo no lo estoy censurando ni para nada, pues son gente que yo respeto, porque siempre hay que meditar el contexto en que ellos escribieron, porque es re fácil juzgarlo, ¿no es cierto?, desde la distancia, pero en el contexto de ellos habría que haber estado en ese contexto para saber por qué pensaron así.
Pero si uno mira la realidad hoy día, uno dice, pucha, como que parece, y por eso que es importante saber todo esto que vamos a ir desglosando ahora, para saber por qué el mundo está así y qué es realmente lo que hace la diferencia entre el cristiano, un hijo de Dios, y el que no es hijo de Dios, para que nosotros no nos vamos por las ramas en la predicación, pues, hermano. Porque cuando uno no tiene este fundamento, entonces nuestra predicación siempre aborda los temas desde la periferia, desde afuera, ¿no es cierto? Es como se decía antes, los antiguos la tenían bien clarita eso. Decían, cuando la gente pedía al Señor, es que el Señor no te va a vestir de afuera hacia adentro. Nosotros vestimos de afuera hacia adentro. Si ven que el Señor te va a ayudar, te va a bendecir, te va a dar esto y te va a dar aquello. El Señor te viste de adentro hacia afuera. Y para comenzar, el evangelio, hermano, o ser cristiano, no es tener una buena doctrina. Todas esas cosas escúchenlas bien para que las mastiquen bien y véanlas en la palabra del Señor, pues no se queden con lo que yo digo, sino que ustedes escudriñen, sean como los de la iglesia de Berea, que no se enojaron cuando le habló Pablo, sino que empezaron a ver si las escrituras verdaderamente era eso lo que decía o no. Tampoco ser cristiano es tener una vida intachable, tener buenas obras. Porque alguien dice, mira, el cristianismo, ¿qué es lo que es? Es un estilo de vida. Y parece bueno eso, porque claro, bueno, un estilo de vida, no es solamente palabras, sino una vida. Pero es por ahí cerca, uno diría caliente, caliente, pero todavía no es exactamente lo que significa ser cristiano. Y esto quiero que ustedes lo tomen ahora. Ser cristiano es tener una nueva naturaleza. Nadie puede ser cristiano sin una nueva naturaleza. Eso es el cristianismo, una nueva naturaleza, porque nosotros no podemos ser jamás lo que la Biblia o lo que Dios o lo que sea exige si es que no tenemos una naturaleza nueva. No se puede. Usted no puede tomar un hombre natural y pensar que el hombre natural va a transformarlo en un ser espiritual. Mire, por ejemplo, en Asia, donde se desarrollaron, ¿no es cierto?, el budismo y toda esa cultura, todo eso ayuda a que usted tenga un dominio del cuerpo, ¿no es cierto?, que usted sea una persona disciplinada, pero no lo puede transformar en un hombre espiritual, no le puede dar una nueva naturaleza. Lo que le puede dar es un control de esta naturaleza, un buen control, el mejor control. Pero Dios desecha eso. Y Dios opta por hacer las cosas de nuevo. Entonces, eso es, hermanos, es lo que vamos a ir introduciendo. Ese cambio de naturaleza, hermanos, es que Adán, nuestra naturaleza adámica, que nosotros la entendemos, esto no usted lo habla afuera y no entenderán de lo que estamos hablando porque ya están tan alejados de la Biblia que eso seguramente algunos lo entienden. Nos dejó y nos heredó el pecado y la muerte. Esa fue la heredad. Cada persona que nace seguro de que va a morir. Eso va a ser seguro. Todo el que nazca en este planeta tiene garantizado que va a morir. Nosotros no deberíamos ser tan así quisquillosos con la muerte, ¿no? Porque somos cristianos y tendríamos que, no le digo que ser tan relajados, pero porque Dios nos enseña eso. Y tiene garantizado que va a pecar. Esas son las dos garantías que le ofrece Adán: muerte y pecado. Pero ahora viene el segundo Adán, que es Cristo, y Cristo nos da
dos garantías también. El perdón de pecado o la justificación o todo lo que ustedes, esos términos, ¿no es cierto?, jurídicos que tiene ahí, todos esos terminologías y la vida. Y por eso que he querido leer este texto. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nosotros tenemos vida ya, abundante vida. Adán nos heredó dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual vino primero, nosotros nacemos ya muertos espiritualmente. Esto es una guagua que nace muerta. Si Dios no nos da vida, no hay forma, hermano, de revivir. Y Cristo nos libró de la segunda muerte, porque esa es la peor de todas. Amén. Y la primera le torció el aguijón al avispón de la muerte para que esa muerte signifique para usted solamente un abandono de su cuerpo. Nada más que eso. Y luego ir a la presencia de Dios. Cosa que nosotros no queremos hablar mucho porque creemos en Dios y creemos que el cielo es lindo, pero no hay apuro. Bueno, y por eso Dios nos va a desordenar un poco el paraíso acá para que empecemos a armar nuestras maletas rápido. Ahora, comenzamos con las preguntas, porque así era la filosofía. La filosofía llegaron a descubrir cosas a puras preguntas. Si ¿no es cierto? Si este Dios grande, de amor sabio, poderoso, omnisciente, omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo ve, hizo el mundo, lo creó al mundo, ¿cómo es que terminamos en el mundo que estamos viviendo hoy día, pues, hermano? ¿Se ha preguntado usted eso? Y esa era la pregunta que se hacían nuestros queridos filósofos. No me refiero a los primeros, pues me refiero a los que vinieron después del 1700, 1600 en adelante, una cantidad de filósofos. Y esto hay que explicárselo, porque la Biblia tiene explicación. No es que uno tenga que reivindicar a Dios, no es que Dios hizo al hombre, lo hizo con libre albedrío para no hacerle una máquina. No tenemos que entrar en eso. No es esa la razón de lo que ocurrió. No tiene que ver con eso, tiene que ver con algo más profundo que eso todavía. Entonces vamos a dividir esto diríamos, en periodos, para que se nos ordene un poquito, ¿no es cierto? El primer periodo, hermanos, es el periodo de la creación. Vamos a comenzar de ahí, porque para saber por qué estamos donde estamos, tenemos que irnos a la creación. ¿Por qué? Porque Dios, que creó todas las cosas, todo lo creó Dios. Alguien dice, a ver, el hombre puede crear vida a partir de esto o junta esta materia con esta otra materia y puede lograr hacer algo, fusiones de cosas. El tema es, pero créate tú mismo la materia, sí, como lo hizo Dios. O sea, hazte la tierrita, hazte los genes, háztelo todo. No tome los genes de Dios, deja eso de lado y haz tú tu propia creación, porque esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios, que no es que tomó una creación que estaba por ahí, pescó eso y lo modificó. No. La gracia de Dios, que Dios lo creó todo, desde el principio. Y vamos a leer algún texto, porque es muy interesante, hermanos, que veamos eso. Bueno, Él crea, ¿no es cierto? Se toma 5 días para crear todo el contexto donde iba a vivir el ser humano, donde iba a vivir usted, iba a vivir yo. O sea, esta tierra está hecha para nosotros. No es que la modificaron,
nada, está hecha para nosotros. El oxígeno que tiene la tierra es exacto para que tú puedas abrir la boca y entre. ¿No es cierto? El sol lo colocó a una distancia precisa. Todo está precisamente puesto, más que un reloj. No puede fallar nada. Imagínate que la tierra se desvíe 1 grado y nos empecemos a alejar del sol, ni te cuento lo que nos ocurre. Nada de eso va a pasar, porque ahí se demuestra la perfección de Dios. Y el día 6, después que todo estuvo hecho, porque así es Dios, nos dijo, no creó al hombre primero y después dijo, bueno, ¿y cómo se van a alimentar esto? No, hagámosle las plantas, hagámosle las frutas. No, lo hizo todo primero. No improvisó y nos dijo, ¿y después qué hacemos con ellos? ¿Y en qué ahora de qué van a hacer ellos? Nada, todo estaba planeado. Y el día 6 crea al hombre. Y por eso quiero leer el texto acá en Génesis capítulo 1, verso 26. No lo busquen ustedes para que no se distraigan. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mira, 2 cosas. Imagen, éramos semejantes a Dios. Es lo que le dice Pablo a los atenienses. Ustedes no pueden pensar que algo hecho a la imagen de Dios, si Dios tiene una imagen y nosotros somos los representantes de esa imagen, vamos a hacer un cuadrúpedo, un reptil, ¿no es cierto? Un lagarto, una serpiente. Eso no puede ser así. Porque Dios no es como eso, es como nosotros. Probablemente tiene más profundidad, pero es para que lo veamos. Dice, ¿y para qué lo hizo al hombre? Para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Lo segundo que hizo Dios fue bendecirlos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear. O sea, yo te quiero explicar esto. ¿Cómo era Adán cuando lo creó Dios? ¿Tenía alguna falencia? ¿Le faltaba algo? ¿Tenía que venir al culto a santificarse? ¿Tenía que pedir perdón por los pecados? No, Adán era de fábrica perfecto. No tenía el drama nuestro que nosotros para llegar a Dios tenemos que doblar rodilla primero, cantar alabanza, cantar unos coritos y ahí buscar si está Dios con ganas de recibirnos o no. Adán no tenía ninguna de esas cosas. Adán podía interactuar, hermano, podía interactuar en el mundo natural y con Dios. Y ahí se generan una cantidad de teorías que no voy a entrar en ellas porque no quiero generarle un desparramo en la cabeza. Yo me voy a ir a lo fundamental. Pero sí lo que podemos decir es que Adán, en esa condición de perfección, de inocencia, dice como quiera que se le llame, fíjate que ni el tiempo se contaba para él. No tenía necesidad de tiempo porque no iba a morir nunca. No había que contar los días, no es que se empezó a envejecer, sino que esa etapa de la creación del hombre y de ese estado, cuando el hombre fue el administrador, cuando el hombre tenía toda la autoridad y todo el poder en la tierra, podría haber pasado miles de años. No sabemos. Y Dios no le iba a contar los días, no tenía necesidad. Lo más grande era, fíjate, en la creación, lo más importante era la relación que Dios tenía con el hombre. Eso era lo más importante. El hombre, mientras eligiera, sí podía eligiera estar con Dios, Dios no se hacía problema con el hombre. El hombre lo representaba plenamente. Entonces, esa fue la etapa
donde el hombre actuaba en dos dimensiones, dimensión espiritual y en la dimensión natural. Nosotros, hermanos, hoy día, cristianos y todo, con el Espíritu Santo adentro, tenemos serios problemas para la dimensión espiritual. ¿O no? ¿O ustedes entran a la presencia de Dios así como Pancho por su casa? No, pues hermano. A veces, como alguien decía, para sacarle una palabra a Dios, mi suegro enseñaba eso. Hay que transpirarla un poco. ¿Y por qué es eso? Si nosotros deberíamos. Entonces, hermano, aquí viene lo importante y el gran suceso cósmico, podríamos llamarle, es que el hombre toma una decisión. Y después esa misma decisión la tiene que tomar Cristo. Cristo le tiene que seguir los pasos al primer Adán. Lo mismo que hizo él lo tiene que hacer el Señor, pero de otra forma. Toma la decisión de entrar en la dimensión de las personas acá, o de entrar en la dimensión de este mundo natural. Esa es la decisión que él toma. Fíjate el diablo cómo lo tienta y le dice algo que hoy día nos genera los problemas mundiales. No hay peor problema que esto que le dijo Satanás. Y te lo voy a explicar con calmita para que ustedes puedan digerirse esa parte, porque esa es una parte difícil. Antes que Adán pecara, ¿cuántas voluntades habían entre el cielo y el paraíso? Una sola, la de Dios, porque Adán vivía conforme a la voluntad de Dios. Y la única voluntad que se conocía era la voluntad de Dios. Y mientras la voluntad de Dios reinara, todo era armónico. Todo fluía como debe fluir. El problema es que el diablo le dijo, si tú comes y tú eliges el bien y el mal, a Dios lo puedes dejar de lado, probablemente no se lo explico así, y tú serás como Dios. Tú tendrás la voluntad propia. Tú podrás tomar tus propias decisiones. Y dígame si en este mundo, hermanos, ese hecho nos genera donde no hay dos que se puedan poner de acuerdo, pues, hermano. En una casa con 10 personas no hay una voluntad, hay 10 voluntades. Hasta el más chicoco quiere reinar en la casa, pues, hermano. Entonces, él toma la triste decisión de desprenderse, hermanos, de la voluntad de Dios. Y aquí viene el segundo periodo de la caída, que los siguientes capítulos se dedican exclusivamente a mostrar lo que sucedió con estas voluntades ahora de las personas, con tomar determinaciones por voluntad propia. Nosotros decimos, sí, el libre albedrío. Sí, ¿qué libre albedrío? Esto es una esclavitud por donde la mires. No hay libre albedrío. El libre albedrío es cuando tú puedes tener libertad en cuanto a que nada te subyuga, te atrae. Pero después que el hombre accedió a lo del diablo, no pudo dominar nunca el mal, ni el bien, nada. Todo lo empezó a salir mal. Y luego, hermanos, se comienzan a ver las evidencias de la caída. Lo primero que pasa, el hombre se desconecta de Dios. Mira, Dios lo tenía en la vista
antes de pecar. Cuando peca, el hombre ya no está más a la vista de Dios. Y Dios tiene que preguntar, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿Por qué te saliste? ¿Por qué no te puedo ver? ¿Por qué no estás en mi presencia? ¿Qué le contesta el hombre? Que ahora le tiene miedo a Dios. Claro, Dios, su creador, ahora se torna peligroso para él. Ahora hay que erradicar a Dios. Y de ahí para adelante, hermanos, la tierra comienza a sufrir el impacto, porque el hombre cuando peca, no solamente peca él, sino que arrastra. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no pecó el hombre solo y cayó el hombre solo? ¿Y para qué? ¿Para qué toda la tierra? No, porque el hombre la tierra está hecha por causa del hombre. Él era el administrador, él era el juez máximo en esta tierra. No había otra palabra mayor que la de él, porque él representaba a Dios, era la imagen de Dios. Entonces cuando él cae, todo el planeta se desconfigura, todo. Entra en el espacio-tiempo y ahora el tiempo empieza a correr en contra. El tiempo no es a nuestro favor, hermano. El tiempo es en contra de nosotros. Cada día que pasa, se desconecta de Dios y se conecta al árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí se conectó el ser humano, no al árbol de la vida. Bueno, eso trajo un rápido, pero rapidísimo deterioro. Probablemente 2000 años se vivieron entre que el hombre cae, es echado del paraíso, y el diluvio. Probablemente, no sé si Juanito o Elizabeth cuánto se marca, pero hay genealogías largas ahí. Pero no es tan exacto eso, pero sí ya ahí se cuenta el tiempo, ahí ya se ve y el hombre entra en un deterioro, a deteriorarse violentamente. Ya no puede manejar su vida, ya lo empiezan a dominar todo tipo de deseos, hermanos, de la tierra. Y entra en un ciclo de destrucción tan extraordinario que hasta hoy, fíjate que la tierra ha contado con muy pocos periodos de paz, la tierra en general. No ha descansado de las guerras. Los años se pueden contar, hermanos, con la mano, los años de paz que ha tenido este planeta, que no ha estado en guerra. Lo demás ha sido ciclos de repetir y repetir y volver a repetir y volver a caer en lo mismo y repetir, ¿no es cierto?, el deterioro. De tal forma, hermanos, que Dios dijo que era imposible que Él contendiera más con el hombre y que iba a tener que actuar en una manera peor todavía de lo que había sido al comienzo. Le acortó los años de vida. El hombre vivía 1000 años, ahora va a vivir 120 años como máximo en ese tiempo, después del diluvio, y después menos. Y ahora todo iba a ser limitado para el ser humano, todo iba a ser la tierra misma, ya no iba a dar la fuerza, todos estos fenómenos, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto que comenzaron a suceder, iban a comenzar a suceder. ¿Por qué? Porque lo que Satanás no le dijo al hombre, que la paga del pecado es muerte, pues hermano, muerte. Y Dios tuvo que barrer la tierra, hermanos, y los tuvo que barrer hasta los animales, para que usted vea cómo es cuando el ser humano cae de la gracia, de la presencia de Dios, cómo corrompe todo lo que rodea. ¿No ha tenido experiencia usted que cuando hay gente así media mala, hasta los animalitos en la casa son malos, los perros, hasta los gatos tienen el mismo espíritu de los dueños? Perros asesinos, animales brutalmente malos,
que manifiestan los demonios que controlan la vida de esa gente. Es que es así. Y por eso Dios tuvo que raer hasta los animales, porque ¿qué sentido tenía matar animales, pues, hermano? Está bien el hombre que razona, pero el animal, ¿qué pecado podría tener? Pero sí lo tenía, sí el hombre había contaminado hasta los animales. Fíjate tú lo terrible, hermano, que es la desobediencia. Cuando el hombre cae, su primer efecto lo tiene con Dios. Entra en conflicto con Dios. Se transforma en enemigo de Dios, se hace amigo del diablo y enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Por eso que cada vez que quería el hombre amigarse con Dios, ¿qué es lo que tenía que hacer? Una ofrenda de paz, un sacrificio. No podía de otra manera, porque ahora estaba en enemistad con Dios. Enemigo. Imagínate lo que es el enemiguito que se buscó el hombre. A veces le tenemos miedo a un enemigo. Oye, no le temas a los hombres, dijo el Señor, témele a aquel que puede destruir tu cuerpo y puede destruir tu alma en el infierno. A ese témele. No le temas a los hombres. Nosotros le tememos a los hombres y no a Dios, pues, hermano. Mira que somos sabios. Lo puso en conflicto con el prójimo, hermano. Y desde ahí en adelante no hay paz, pues, hermano, no hay paz. Imagínate lo que somos cercanos, el matrimonio. Las personas que se casan ilusionadas, ¿no? Porque ¿por qué nos casamos? Pensando que eso es lindo, es precioso, es bonito. Y luego comienza a andar el tiempo y uno empieza a ver lo que el amor no te deja ver, por hermano. Como ese que decía, trataba mal a la esposa y ella decía, ¿y para qué te casaste conmigo si ahora me vas a tratar así? Y le decía, es porque estaba ciego en el amor. Claro, el amor tiene esa cosa que ciega a las personas y no ven la realidad. Y no es que no es que tú encuentres un hombre ideal, no. No existe hombre ideal, ni existe mujer ideal. Lo que existe es comprender que nos necesitamos y que necesitamos comprendernos y que necesitamos trabajar juntos para una buena relación. Si no se trabaja por una buena relación es muy difícil. O sea, a veces se puede trabajar no hablando, pero sí actuando, sí haciendo las cosas más leves para la otra persona, pues no poniéndole la vida tan tremendamente complicada. Qué bueno que me pusieron música de fondo. Entonces, en una relación pésima pues, con el prójimo. Y de ahí es que el hombre mata a su prójimo nomás, pues si no es como él quiere, lo manda a matar, lo mata y todo eso. Y por último, también nos peleamos con la creación, pues hermano. Lo que Dios creó, lo terminamos haciendo pedazos. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que pasó con el hombre? Perdió el propósito original. El propósito era administrar, era guardar, era proteger. Y terminó siendo el peor depredador del planeta. Si no, mira los mares que están llenos de basura, mira cuánta mugre, mira el hombre para ganar dinero, cómo no escatima matar la gente que muera. En Estados Unidos, cuando comenzó la época industrial, hermano, la gente que envasaba comida, a veces la gente se moría con eso, pero ellos no paraban, porque no había forma de conservar los alimentos. Entonces los envasaban y se descomponían y la gente se lo comía descompuesto, se enfermaba, se moría, pero el hecho de querer seguir ganando no estaba ni ahí con ese tipo de cosas. Por eso que
Se tuvieron que hacer todo tipo de leyes para poder de alguna manera frenar el hombre, las ambiciones del hombre. Se despertaron todo tipo de ambiciones, odio, rencor, amargura. Bueno, todo eso, hermano, lo trajo el efecto de la caída. Ahora el hombre no tiene a Dios en el corazón. Y cuando tú no tienes a Dios en el corazón, lo que tienes es un vacío. ¿Y sabes qué pasa? Mira, esto es bien importante, escúchalo bien porque esto es importantísimo. Ese vacío lo vas a tener que llenar con algo, pero con el vacío no te vas a quedar. Satanás, hermano, se encargó de llenar ese vacío. Mira, hoy día se dice que hay gente agnóstica, ateos, gente que no cree, o sea, no cree en Dios porque no puede descubrir que sea real. Entonces parece eso bien inofensivo, ¿eh? Pero no es nada inofensivo. Toda esa gente que le vaciaron la mente es porque le van a poner otra cosa ahí. Ese vacío se lo van a llenar con otra cosa. Si no está Dios, fíjate en la gente que tú conozcas y que dice que no puede creer en Dios. Fíjate con qué llenó ese espacio. Es fácil saber eso. ¿Con qué lo llenó? Algunos con un odio que no lo pueden abandonar. Otros con ambiciones. Otros con un tipo de ceguera. Otros con lo que sea. Con eso el hombre llenó el espacio que es la ausencia de Dios. Y de ahí en adelante, hermanos, fue un camino de destrucción hasta que Dios paró todo eso con la destrucción del diluvio. Yo eso lo voy a nombrar, pero no vamos a entrar ahí. Y ahora entramos a lo que llamaríamos el nuevo comienzo, que es lo que viene después del diluvio. Un nuevo comienzo de la raza humana. Imagínate todo, porque es como lo que uno piensa. Chile, hermano, se ha desconfigurado bastante, ¿no es cierto? Es un país de una inseguridad que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a estos estados. Ya, imagínate que Dios dice, ya, vamos a pescar a todos los malitos, los vamos a hacer meter en algún lado que se vayan para otra parte, ya. Y nos quedamos cero malos, puros buenos acá, ¿no? Bueno, eso pasó en el diluvio, hermano. Todos los malos murieron. Hasta los animales malos murieron. Quedaron todos los buenos. ¿Y de dónde otra vez estamos en la misma? O sea, ¿tú crees que limpiando el país, porque a veces uno, por eso que es tan importante conocer esto, porque uno cree, no, estos tipos algunos piensan así, pescarlo y matarlo y listo, porque esto no se regenera nunca más, ya, listo. ¿Tú crees que el mal se vence con el mal? ¿Se puede vencer el mal con el mal? No, pues hermano, eso es lo que piensan los países que hacen la guerra, por ejemplo, que invaden nuestro país. No, porque listo, estos te portaron mal con nosotros, los matamos, le hacemos pedazos a su país y ahí viene la paz. Te la regalo, la paz que va a venir después. No existe eso. No puedes tú con violencia, con el mal, ¿no es cierto?, parar el mal. Entonces, hermano, ahora en este nuevo comienzo, y esto es ahora, quiero empezar a abordar este tema porque este es el tema de la palabra de Dios. El tema fundamental de la palabra de Dios. Comienza la preparación y la manifestación de que hay una promesa pendiente, que es un Salvador. Incluso Noé fue un ser especial, perfecto en sus generaciones, dice Dios, que era como tipo de Cristo, para salvar. Y cuando él nació, le dijeron, este va a salvar. De hecho, su nombre, ¿no es cierto?, significa, bueno, era el consuelo, porque él iba a ser el que iba a limpiar la tierra. Dios le iba a dar a él la responsabilidad
¿no es cierto?, de construir algo para salvar los que se puedan salvar y los demás destruirlos. Bueno, en este caso, ahora el Redentor, que es Cristo, tenía que entrar en este planeta Tierra, tal como entró Adán, que Adán probablemente interactuaba de otra forma con el mundo, no sabemos. Algunos postulan que Adán no tenía alma, o sea, tenía alma que no tenía cuerpo y que cuando pecó, no contradigo eso porque si hay gente que ha estudiado cosas, yo les respeto, simplemente que yo lo veo más de lejos eso nomás porque complicaríamos un poco más las cosas. Pero la Biblia no nos explica cómo fue, ¿no es cierto? Eso estamos seguros, que la Biblia no nos explica de qué forma fue que Adán cayó y entró en pero Cristo ahora tiene que entrar acá. Adán entró a través de la desobediencia. A través de la desobediencia él cae de la presencia de Dios, lo sacan del paraíso y lo meten a la tierra ahora a trabajar. Ahora Cristo no entra a través de la desobediencia. Cristo entra a través, ¿no es cierto?, de una promesa dada por el Padre. Entonces, desde los patriarcas, todos los patriarcas, hermanos, empiezan a hablar acerca de esta manifestación y acerca de esta redención. Mire, de los patriarcas a los profetas, todo lo que empezó a ocurrir era una sombra, era una figura de Cristo. Todo. Nosotros a veces vemos la Biblia como historia, esto lo vemos como hechos aislados, y por eso que predicamos el Evangelio así medio aislado. Pero el Evangelio tiene que ver con eso, tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios, con el Padre y con el Hijo, y esa comunión perfecta que no la pudo tener Adán. Adán no tuvo comunión perfecta con Dios, pero Cristo tuvo esa comunión perfecta con Dios. Así que los patriarcas apuntan hacia el Redentor. Todo lo que se escribía o lo que se hacía, hermanos, era sombra de lo que iba a suceder. El tema central de los escritos es el Mesías, es el Señor. Y aquí vamos a ver algunos aspectos de Cristo, yo puros títulos, porque no podemos entrar en esto. Si no, no. Son las 8 ya. A ver, Cristo es de la eternidad. Él empieza en la eternidad, no comienza en el mundo. En el mundo se manifiesta, pero Él viene de la eternidad. Cristo, hermanos, está en los patriarcas, graficado ahí, en el que tú quieras verlo. En José, en Abraham podría ser también, en el hijo de Abraham, Isaac, que fue llevado al sacrificio, y tipificando lo que iba a ser Cristo. Y mira, ahí hay algo extraordinario. Cuando Abraham le obedece a Dios y lleva a su hijo al sacrificio a tal grado que lo amarra y levanta el cuchillo para degollarlo. Y cuando Dios lo detiene, le dice a Abraham: ahora sé que tú crees y que me amas. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros pensamos, sí, porque Abraham obedeció, entonces Dios a mí me va a dar un buen trabajo. Porque nuestra mente siempre se nos va para lo natural, pues, hermano. Somos seres naturales y el pensamiento nuestro y la bendición de Abraham era rico en oro, en ganado, en plata y más o menos por ahí andamos buscando. Pero no era eso lo que le quería decir Dios, sino que Dios le quiso decir esto: así como tú fuiste capaz de ofrecer tu hijo por amor a mí y obedeciéndome a mí, ahora yo voy a dar el mío para redención del mundo. Esa fue la primera puerta que se abre para que Cristo pueda venir a esta tierra. La obediencia de Abraham logró. Si no hay un hombre, todavía estaríamos esperando. Pero gracias a ese hombre que creyó en Dios,
Y se la puso pesada a Dios, pues hermano. No es que él tenía 20 hijos y le dijo agárrate uno y llévalo. No tenía 20. Tenía el único de su esposa. El otro no era el de la promesa. El de la promesa, el más caro, ese. Y después Pablo lo explica, ¿no es cierto? Que nosotros somos bendecidos en la simiente de Abraham. Y no dicen su simiente, sino como de uno solo, ¿no es cierto? Hablando que era el Señor Jesucristo. Ahora Cristo está en el sacerdocio, hermano. Cristo está ahí. Él es la figura principal en el sacerdocio. El que puede, el sumo sacerdote, el que entra al lugar santísimo. Solo que estos entraban con la sangre de animalitos, pero ahora él tiene que, cuando le toque el oficio, cuando él le toque hacer el oficio de sumo sacerdote, él ya no iba a entrar con la sangre de un animalito, él iba a entrar con su propia sangre. ¿Ya pensaste eso? Era su propio sacrificio. Qué extraordinario eso. Nosotros ni siquiera podemos dimensionar lo que eso es. Él entraba con su propio sacrificio. Y no entraba acá, no entraba al templo ahí donde ya no estaba el arca, no había nada de eso en el tiempo de Cristo. ¿Sabe dónde entró? Al cielo mismo. Eso lo dice Hebreos. Al cielo mismo, a la propia presencia de Dios. En el sacerdocio, en los sacrificios, Cristo, ¿no es cierto?, era el principal. En los reyes de Israel, Cristo es el principal. En los profetas, Cristo es el principal. En la historia de Israel, en toda la historia, Cristo es el principal. En la encarnación, en la crucifixión, en la resurrección, en la ascensión, en la segunda venida, en el milenio, en el juicio de las naciones, hasta la eternidad. O sea, la Biblia es Cristo, todo Cristo, por donde mire. Fíjate que uno de los que más comprendió esto fue Pablo, hermano. Qué tremendo. Tú ves las cartas de Efesios, de Colosenses, Filipenses. Respira Cristo, 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 Cristo. Para él el vivir es Cristo y el morir, ¿no es cierto?, es ganancia y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Nosotros somos tan poco cristocéntricos, hermano, no, porque no entendemos esto, no entendemos la dimensión de esto. Entonces, para nosotros sí que una bendición tener fe, hermano, confiar, creer, aguantar, confiar en el Señor. Pero no sabemos que todo eso proviene de Cristo. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. O sea, Cristo está dentro de ti y Dios te lo dio para que tú puedas soportar lo que no puedes soportar por naturaleza. Esa es la dimensión, hermano, tremendamente extraordinaria del Señor. Ya, y lo vamos a ir cerrando ahora nomás porque no puedo seguir. Y esta es la introducción para lo que había leído, porque ahora lo que tenemos que hablar, hermanos, es de la nueva creación. Eso es lo que me interesa a mí, la nueva creación. Porque nosotros pertenecemos a esa nueva creación. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio es una nueva creación. Tú eres nueva creación. Por eso la Biblia dice, ¿qué compañerismo puede tener las tinieblas con la luz, o con Belial, con el diablo? ¿Qué compañerismo puedes tener tú si tú eres un ser creado de nuevo? A veces uno quiere convertir a alguien y creer que alguien sienta lo que tú vas a sentir. No, para que tú estés sentado aquí esta noche, hermano, mira las cosas que tuvo que mover. Dios tuvo que mover el cielo entero, o si no, tú nunca habrías entrado a una iglesia y yo nunca habría entrado a una iglesia. Se tuvo que mover todo en las regiones celestiales para hacer coordinar todo, para que yo y tú, y te tuvo que buscar Dios. No es que yo busqué a Dios, no es que tú buscaste a Dios, no, que no lo buscaste en nada. Él tuvo que buscarte a ti. Y te sacó, y te trajo, y te puso su espíritu, que contiende todos los días con nosotros, para que nos sostengamos en Él. Nosotros no estamos sostenidos en nada nuestro, pues, hermano. Estamos sostenidos solo en el Señor. Él nos sostendrá
hasta el fin. Así como el diablo vino a robar, a matar y a destruir, Cristo vino para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Y vamos a dejar el tema pendiente de la nueva creación, de eso vamos a hablar. Cómo esa nueva creación, hermano, actúa en nosotros, cómo actúa en los discípulos. Te voy a dar un pincelazo, como decir, las escenas del próximo capítulo. y terminamos. Vamos a mostrar algunas escenas del próximo capítulo. El Evangelio, hermano, no es esa cosa que nosotros pensamos, sí, paz, hermano, paz, amor. El Evangelio es violento, hermano. Claro, y usted dirá, ¿qué le pasó al pastor? ¿Qué se tomó? ¿Sabes por qué es violento? Porque el Evangelio te tiene que cambiar tu mentalidad. Fíjate que en Roma, y después vamos a leer cuando predique la otra de Pablo en Atenas, cuando estaba Pablo en Atenas, en Roma cada tanto expulsaban a los filósofos, a los judíos y a los cristianos. Aparte que los mataban, los expulsaban también, pues de todo. A los filósofos en Atenas, uno cree, Atenas es una ciudad de filósofos. Sí, a los filósofos los pescaban y los mataban en Atenas. ¿Qué amor a la filosofía ni nada? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque un filósofo era un tipo que te echaba a perder la vida, pues, hermano. Hablando así en términos intelectuales. Claro, tú vivías una vida tranquila, sin pensar en nada, y ese te hacía pensar. Y luego te sentías que estabas totalmente desconfigurado y que todo lo que creías que sabías no sabías nada y empezaba a echarte. Bueno, el cristianismo es exactamente parecido en otro ámbito, pero eso mismo. El cristianismo le echa a perder la vida a un hombre natural. Un hombre natural no puede seguir siendo más el mismo. ¿Sabe cuál era el concepto del cristianismo en el tiempo antiguo? Estos que trastornan el mundo entero. Oye, en Atenas, ¿dónde era donde tenían la diosa? En Éfeso, la diosa Diana. Felices los artífices. Hace poco alguien predicó eso aquí, ¿no? Felices los artífices haciendo sus templecitos, la diosa venida de aquí, qué lindo. Y así vivían felices ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega Pablo, hermano. Llegó Pablo y la diosa y los templos y todo se fundieron porque Pablo dijo, de estas vanidades, estas cosas que son mentiras. Mira qué tremendo. Eso es el Evangelio, ese era el Evangelio. No era que solo en palabra, en vida, en hecho, en todo. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se trataba de una doctrina nueva, como decían los que le llegaron a Pablo al Areópago, que era el lugar donde ellos tomaban las decisiones del pueblo. Por eso que era un lugar súper especial. Ahí se tomaban todas las decisiones que tomaban los atenienses y lo llevan y dicen, a ver, ¿qué es lo que quiere decir este palabrero? ¿Y hasta dónde le oyeron? Hasta que Pablo habló de la resurrección. ¿Sabes por qué habló hasta ahí? O sea, ¿por qué lo cortaron ahí? Porque los griegos, ellos pensaban que el alma estaba encarcelada en el cuerpo. Entonces Pablo, en vez de darle esperanza con la resurrección, les complica la vida porque dice, ¿cómo? Si nosotros lo único que queremos es liberarnos de este cuerpo para que se libere el alma, porque el alma es la cárcel, o sea, el cuerpo es la cárcel del alma, y viene a hablar que más encima esto va a resucitar. No queremos nada de eso. Claro, ellos no sabían que lo que va a resucitar no es el cuerpo animal, pues, hermano. Es un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual. Eso es lo que vamos a ver la próxima reunión. Amén.